Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Cuaderno de Economía, este microprograma en YouTube que permite de alguna manera acercarnos a ciertos aspectos, ciertas dimensiones de la macroeconomía, de la economía en general, de cara pues a que también tengamos acceso a un conocimiento más pericial de esta ciencia que a veces resulta un poquito complicada. Hoy día, en términos específicos, vamos a hablar de un tema, más que de un tema, de un producto que nos apasiona, un producto que nos llena de emoción. Vamos a hablar de un tema que nos emociona muchísimo y no exactamente es el fútbol. Hoy día vamos a hablar de dinero, ¿no? Quizás un producto que es muy demandado a nivel de cualquier tipo de economía, sea subdesarrollada, no industrializada, industrializada, lo que sea. Pero lo cierto es que el dinero es un tema que suele ser complicado de entender por parte de los estudiantes de economía y suele ser aún más complicado de explicar por parte de los economistas o de quienes nos dedicamos a difundir a la divulgación científica de la economía, ¿verdad? Más allá de que el dinero sea un medio de pago, un sistema referente de precios, o sea, una reserva de valor, o el dinero sirva para una dimensión consumista, o sirva para una dimensión de ahorro, o incluso el dinero nos permita generar, ¿no es cierto?, una dimensión de inversión. Más allá de eso, lo importante en este espacio, lo importante, lo que vamos a ver ahora y lo que es clave, van a ser básicamente tres cosas, ¿no? Vamos a ver dinero, vamos a ver inflación, es decir, cómo el dinero influye sobre el sistema de precios de una economía. Y lo tercero, vamos a ver una herramienta, un instrumento que utiliza el Banco Central de Reserva, cualquier Banco Central de Reserva, ya sea el BCR acá en Perú, ya sea el Bundesbank, ya sea el Sistema de Reserva Federal de los Estados Unidos, que agrupa una docena de bancos centrales, me parece, a lo largo de los Estados Unidos. En fin, ya sea cualquier tipo de banco central, ya sea el Bancico de México, ya sea el BUBA, el Bundesbank de Alemania, que ya lo dije creo, ya sea el Banco Central Europeo, por ejemplo, todos utilizan esta herramienta, este instrumento, que repito, se llama tasa de referencia de corto plazo. Repito, tasa de referencia de corto plazo, ¿no? Y bueno, vamos a empezar entonces hablando de lo que es el dinero. Ya dije que es una reserva de valor, que sirve para consumir, que es un instrumento de consumo, que es un referente de precios, pero en realidad lo que ocurre con el dinero, ¿no es cierto?, como parte de la política monetaria de un país, de una nación, es que el dinero en realidad es casi como la energía, ¿no? No sé, cómo lo puedo explicar. Voy a usar mis lentes azules. Eh, Básicamente el dinero tiene que ver con la política monetaria del Banco Central, tiene que ver con una estrategia, ¿no es cierto?, que tienen que tener los bancos centrales, y tiene que tener que ver con el control de la masa monetaria, ¿no? Aunque suene feo la palabra control, suena fea, ¿no es cierto? Digamos, controlar, pero suena mejor que fiscalizar en todo caso. Así que el dinero, básicamente, y ya para no liarnos mucho, tiene que ver con básicamente la política monetaria que ejerce o que debe de ejercer un banco central, ¿verdad? Bien, en ese sentido, nosotros vamos a tener que nuestra definición más básica de dinero, históricamente más básica, ¿no? Desde que el dinero nació hace cerca de 5.000 años en Mesopotamia, ¿no? Mesopotamia, por si acaso, queda en Irak Irán, ¿no es cierto? Bien, desde que el dinero nació, eh, yo creo que la manera más sencilla de escribirlo es a través de una palabra muy rica, muy bonita en el español, que se llama circulante, ¿no? Que básicamente son billetes y monedas, ¿verdad? Y ese circulante, ¿qué cosa es para el Banco Central de Reserva? ¿Qué cosa es para los macroeconomistas? ¿Qué cosa significa para el Banco Central de Reserva que exista circulante? Significa simplemente que hay una masa monetaria que está operando en una economía y que provoca que exista un determinado sistema de precios. ¿Por qué? Porque cuanto más masa monetaria haya en la economía, cuanto más oferta monetaria haya en una economía, la presión sobre los precios va a ser mucho más dinámica. Es decir, la senda que puede decantar en una inflación puede ser mucho más real cuando hay mucho dinero que cuando no lo hay. Porque, a ver, amiguito, amiguita que me escuchas, esto es una pregunta seria.
Cuando tienes plata, ¿qué haces? Consumes más. No nos engañemos. Entre gitanos no nos vamos a leer nunca en las manos. Cuando tienes poca plata, no consumes. A menos que, no sé, pues, uses tu plastiquito, que tampoco es lo ideal. Pero hay algo que es muy cierto. Mucho dinero en una economía puede provocar una senda peligrosa, no sí peligrosa, pero sí incómoda en el nivel de precios. En tanto, un bajo nivel de oferta monetaria, de masa monetaria, ¿no es cierto?, puede provocar que, digamos, esa senda no sea tan complicada, ¿no?, respecto o a propósito del nivel de precios de esa economía. Entonces, vamos a cambiar de lentes. Esto se llama edad, ¿ok? Bien, el Banco Central de Reserva, entonces, tiene una política monetaria y esa política monetaria tiende a vigilar el sistema de precios, ¿no? Y a establecer un rango meta de inflación, que para el caso nuestro de Perú está entre el 1 y el 3% como, digamos, meta, objetivo, gol de inflación, ¿verdad? Con 3% como techo, ¿verdad? Bien, ¿y por qué le preocupa tanto al Banco Central de Reserva la inflación? Porque la inflación puede minar nuestra renta, nuestro PBI. Ya habíamos explicado en un video blog anterior lo que era el Producto Bruto Interno, lo que era la renta de una economía, ya habíamos explicado cómo se comporta, qué componentes tiene, consumo, inversión, pero dentro del consumo también hay gasto, ¿verdad? ¿Y por qué es tan importante el gasto y consumo? Ah, eso lo vamos a ver en estos dos grafiquitos, que espero que no se asusten de los gráficos, no se asusten de las matemáticas. Las matemáticas son tus amigas. No, mentira. Pero bueno, el tema es que, ¿por qué es tan importante el nivel de gasto en una economía? Porque justamente por lo que acabo de decir, cuando yo les dije a ustedes que cuando hay mucho dinero tendemos a gastar más, básicamente, más allá de que sea una ley macroeconómica o económica, es una ley emocional, es una ley psicológica. Y de hecho, nunca lo conceptualizó así, pero John Maynard Keynes, o Keynes, se le atribuye esta ley psicológica del dinero, ¿no? Tenemos más plata, gastamos más, tenemos menos plata, gastamos menos. Pero bueno, supongamos que tenemos una estructura muy sencilla en nuestra economía, donde obviamente tenemos bienes y servicios que adquirir, que comprar, ¿no es cierto? Y eso lo vamos a establecer, lentes azules, otros lentes, lo vamos a establecer en nuestra línea horizontal, ¿no es cierto? Tenemos una cantidad determinada, ¿no es cierto?, de bienes y servicios acá en esta línea, ¿no?, para un nivel de precios también de esos bienes y servicios, ¿verdad? Tenemos una demanda que está descrita por esta curva descendente, ¿no? Pero no es una demanda cualquiera, ojo, es nuestra demanda agregada, es la demanda de todos nosotros, de todo el mundo, de todas las empresas, de todas las familias, incluso hasta la demanda del Estado, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando la demanda agregada, por ejemplo, había cuenta un shock de renta, había cuenta, no sé, una herencia, si es que hablamos en términos micro, pero si hablamos en términos macro, ¿qué pasa si, por ejemplo, esta economía, esta gráfica, describe un shock de renta porque hubo precios internacionales muy altos que favorecen a esta economía que es netamente exportadora? Lo que va a ocurrir, amigos, amigas, es que la demanda agregada va a tener una presión hacia la derecha, hacia el alza, ¿no es cierto? Y si ustedes ven en la gráfica qué está pasando con el nivel de precios descrito por la letra pi, que no es 3.1416, es una manera simplemente de mencionar que pi significa precios en macroeconomía, ¿no? ¿Qué está pasando con el nivel de precios? En este caso, en nuestra gráfica va a tener una presión al alza. ¿Por qué? Porque, repito, estamos demandando más, estamos consumiendo más, estamos adquiriendo más productos. Y un movimiento de esa curva de demanda agregada, habida cuenta un incremento del gasto, porque hubo previamente un incremento de renta, está provocando que el nivel de precios se dinamice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuevamente, tercera vez, me remito a lo que dije hace un rato, tenemos más dinero, compramos más. Y si compramos más, la demanda sube. Y si sube la demanda, suben los precios. ¿Ok? Sube, digamos, o se dinamizan, o la presión de los precios tiende a ser mucho más dinámica en el tiempo. ¿Y eso qué cosa es? ¿Qué pasa cuando suben los precios? Cuando suben los precios, ahí tenemos que ser
bien claros, y eso lo sabe todo el mundo. Suben los precios, es inflación. ¿Y la inflación es buena o mala? Yo no diría que no es ni chicha ni limonada. La inflación puede significar cosas positivas, puede significar que estás comprando mucho porque estás ganando plata, puede significar que esa economía se ha dinamizado y que por lo tanto el producto se está moviendo. ¿Ok? Lo contrario suele también suceder. Cuando una economía se encuentra deprimida, y a eso voy justamente, con esto ya me van a terminar de entender, cuando una economía se encuentra deprimida, cuando una economía se encuentra enfriada, acuérdense, Perú 2013, 2014, 2015, gracias Castilla, gracias Segura, cuando la economía se encuentra deprimida, lo que ocurre es que los precios ya no tienen tanta presión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en nuestra segunda gráfica vemos como de una demanda agregada en negrita, ¿no es cierto?, va a haber un fenómeno, que es esta retracción de la renta, que está provocando que retroceda la demanda agregada. Y con ese retroceso, ¿qué pasa con el nivel de precios? Pi 1 va a pasar a Pi sub 2. Y eso significa de que no va a haber inflación, va a haber quizás hasta deflación, inflación negativa. ¿No? ¿Eso es bueno o malo? Lo mismo, va a depender mucho, ¿no es cierto? Para mí no es ni chicha ni limonada, pero en nuestro caso reciente, en nuestra historia macroeconómica reciente, lo que pasó es que hubo un enfriamiento, hubo un estancamiento y las políticas anticíclicas fueron muy malas. Yo les hubiera puesto 0,7 máximo, por ser buena gente, ¿eh? Por ser muy buena gente, les hubiera puesto 0,7 a Castilla, a Segura y quizás un poquito más atrás a Carranza, ¿no? Luis Carranza. ¿Por qué? Porque, y esto es un paréntesis a este video, porque una recesión, y no me da miedo decirlo, soy de los pocos economistas que no le dio miedo decir que en el año 2013, 2014, 2015 sufrimos recesión, repito, recesión, ya no me da miedo decirlo, y esto es un paréntesis, repito, ya en esa recesión no hubo nada que combatiera el enfriamiento, porque tú no combates un enfriamiento cambiando códigos ambientales, pues cambiando códigos laborales. Díganme una economía, una sola economía mundial que haya salido del enfriamiento cambiando códigos ambientales y códigos laborales. Y eso no lo dije yo, lo dijo Oscar Dancourt, de la Católica. Eso lo dijo ya, y eso ya, de eso lo dijo hace 4 años, cuando está en junio del 2014, me parece, cuando estábamos en pleno apogeo de la crisis, ¿no? Y Carranza anunciaba sus paquetes ante la Sociedad Nacional de Industria y hacia Confiep, y basta ya de política, sigamos con economía. Pero, cierro paréntesis, pero piensen en eso, ¿eh? Yo creo que sería un buen tema. Bien, entonces si tenemos esta idea de que efectivamente ante un incremento del precio hay, digamos, ante un incremento de renta, perdón, hay un incremento de precios y viceversa también en el modelo funciona, por más simple que sea, por más simplista que sea, porque claro, la economía hay que explicarla simple, ¿no es cierto? O sea, eso de explicar las cosas difíciles a lo alemán, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que los alemanes tienen esa cultura, ¿no? Hubo una vez un jefe de ingenieros de la Volkswagen, Porsche, ¿no? Que eran dos empresas hermanas, que decía que cuando le preguntaron por qué diseñaba los motores tan complicados, él contestó una roca, ¿no? Él dijo, ¿por qué hacer las cosas fáciles si las podemos hacer difíciles? ¿No? Claro, ya sabemos por qué ahora Volkswagen es acusada de contaminar tanto, ¿no? Pero bueno, no me quiero meter eso porque probablemente Volkswagen el día de mañana auspicie este espacio y este espacio se vuelve millonario y no tengamos estos gráficos hechos con plumón. Bien, lo que decía entonces es que tenemos ante un contexto de política monetaria que controla la masa monetaria, que tiene cierto control sobre la masa monetaria como parte de la estrategia de un banco central, y cuando existe mucha liquidez, la presión de los precios suele ser importante, suele ser dinámica, y cuando existe poca masa monetaria dentro de tu política, valga la redundancia monetaria, y esta poca masa monetaria, esta poca liquidez redunda en bajos precios, lo que puede provocar en este segundo caso es que la economía se enfríe, ¿no es cierto? Que la economía se retraiga un poquito, que nuestro PBI, nuestro Producto Bruto Interno, no crezca como nosotros deseamos que crezca. Entonces nosotros aplicamos acá Keynes puro, porque todo esto es Keynes, amigos, todo esto es Keynes. O sea, yo no estoy inventando nada, nadie está inventando nada nuevo. Acá Keynes lo hizo y estoy seguro que en el Banco Central de Reserva conocen muy bien a Keynes, porque estoy seguro que en el Banco Central de Reserva, y esto no es sobonería, hay excelentes técnicos, hay impecables técnicos, hay superlativos e inmaculados técnicos. El problema son las cabezas. Y el problema también son dos directores
para la redundancia del directorio, que hasta ahora no sé qué diablos hacen ahí. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces tenemos estos contextos donde, digamos, eh, una liquidez, digamos, muy alta está provocando que haya pues un proceso inflacionario importante, ¿no? Si es que se da el caso. Y ahí es donde entra la tasa de referencia del Banco Central de Reserva. ¿Qué cosa es la tasa de referencia? Por fin, llegamos a hablar de este tema. Bueno, pues yo le voy a contar qué cosa es la tasa de referencia. La tasa de referencia, amigos, amigas, es una herramienta, es un instrumento, es un tipo de cambio de muy corto plazo que define, ¿no es cierto?, que estandariza, que influye, ¿no?, y que sugiere el costo del dinero en el tiempo ya más a largo plazo. En castellano, para que me entiendan. La tasa de referencia es la que te dice cuánto los bancos van a cobrar por un crédito. ¿Ok? Ahora, pero me vas a decir, oye Eduardo, pero oye, no es así, pues compadre, porque los créditos siguen altos, mi tarjeta de crédito me cobra 80, 90, 100. O sea, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿No? Tienes una tasa de referencia actual hoy en día que es del 2,75, ¿ya? Y me estás diciendo que y tengo mi tarjeta de crédito que me cobra 87% año. ¿Qué te pasa? Bueno, la tasa de referencia, ojo, es una tasa de corto plazo y que los bancos a veces no respondan a esos cambios, a esas variaciones en la tasa de referencia, por más buena gente que sea Julio Velarde, el gobernador del Banco Central de Reserva, y por más capo que sea, porque le tengo un gran respeto a Julio Velarde, por más que sea así, los bancos no van a cambiar tan rápidamente, a largo plazo al menos, sus tarifas. ¿Por qué? Porque los bancos, seamos sinceros, y eso va a ser tema de otro blog, porque somos cuatro, hay cuatro, como yo la Polastri, cuatro bancos, y esos cuatro bancos deciden qué cosa hacer con tu crédito hipotecario, qué cosa hacer con tu crédito vehicular, qué cosa hacer con tu tarjeta de crédito y tus préstamos personales. Con lo cual dudo mucho que un banco auspicie este blog. ¿Ok? Bueno, nunca se sabe. Entonces, tenemos este contexto donde la economía, pues de alguna manera, digamos, está sobrecalentada, hay mucha, la masa monetaria como oferta monetaria está provocando que haya mucha liquidez, había cuenta una política monetaria que probablemente fue expansiva en su momento, ¿no? Para solucionar. Y de todas las herramientas que hay, porque el Banco Central de Reserva tiene muchísimas herramientas, quizás la más bonita, la más sencilla, la más práctica es la tasa de referencia del Banco Central de Reserva, ¿no? Entonces, para explicar cómo actúa, ¿no?, vamos a utilizar una metodología muy sencilla, ¿no? Primer año de universidad, ¿no? Lógica proposicional. Si P, entonces Q, ¿no? Si pasa P, entonces pasa Q. Entonces, tenemos una situación como la de la primera gráfica, ¿no? Tenemos una tasa, tenemos una demanda agregada pues muy alta, ¿no es cierto?, que está provocando digamos, una presión de precios interesante, una dinámica de precios muy importante que está de alguna manera decantando en un proceso inflacionario que puede tener una senda complicada, ¿no?, incómoda, ¿no?, y que puede minar sobre todo los salarios reales, ¿no?, que es algo que también hablaba Keynes, ¿no? ¿No? La inflación mina, ¿no?, carcome los salarios reales, ¿verdad? Entonces, ante esta situación, ¿qué hace el Banco Central de Reserva? Si nosotros representamos la tasa de referencia como esta R minúscula, con su asterisco arriba, en el tiempo cero, ¿no?, porque es una tasa de corto plazo, o sea, en el tiempo cero. ¿Qué hace? La sube. ¿Y por qué la sube? Espérate pues, vamos a hacerlo si P entonces Q. Entonces decimos, si la tasa de referencia sube, ¿qué pasa con la tasa de interés interbancaria del mercado interbancario, va a la redundancia? Va a subir. Y si sube la tasa de los mercados interbancarios, que es ese mercado de dinero donde entre bancos se van prestando plata para poder definir también día a día cuál es su caja y cuál es su gestión, ¿no es cierto?, de saldos, ¿no es cierto?, de caja, y con lo cual permiten pues subir o bajar las tarifas de tu hipotecario o de tu préstamo personal o de tu fondo de maniobra o de tu sindicado. Bueno, si sube la tasa de referencia va a subir la tasa de interés interbancaria. Y si sube la tasa de interés interbancaria, ¿qué pasa con las tasas activas de los bancos? Pero ya no en el corto plazo, quizás ya en un plazo un poquito más holgado, va a tender a subir. Si sube la tasa activa de los bancos, ¿qué va a pasar con la tasa de interés ya a largo plazo de los bancos? Va a tender igualmente a subir. Y si sube la tasa de interés
de los bancos, ¿qué pasa con aquella propensión que tienen las empresas y las familias, las personas jurídicas y las personas naturales de endeudarse, de acceder a créditos, de tomar créditos? Pues va a bajar. ¿Por qué baja? Porque va a encontrar que no hay la misma, porque los bancos no van a encontrar que existe el mismo hábitat, el mismo ecosistema de liquidez, porque la liquidez ha bajado, la liquidez sobre todo en los mercados interbancarios. Entonces, tu propensión a consumir créditos acá, ya pasamos de acá para acá, por favor, ¿no? Disculpen la rusticidad de mi blog, va a tener o va a registrar una tendencia hacia la baja. ¿Qué sucede si esto retrocede, si esto se ajusta, si esto se recorta? Si mantenemos, y esto es microeconomía, si mantenemos nuestros costos marginales iguales, si somos una empresa, probablemente eso afecte nuestras ventas, nuestro nivel de ventas. Nuestro nivel de ventas se puede recortar. ¿Por qué? Porque todos los planes que teníamos de expandir producción, de expandir planta, de contratar nuevos obreros, o en todo caso de capacitar a los que ya teníamos, van a tener que retroceder, porque esa maquinaria que le vamos a comprar con un crédito, vamos a tener que frenar ese crédito, ¿verdad? Y si se frena ese crédito, ¿qué pasa con el gasto de las personas naturales? También se frena, se vende menos, se gana menos, el gasto retrocede. Si hay menos gasto, habida cuenta, ya estamos por acá, queridos amigos, habida cuenta, una merma, igual un recorte de la liquidez, ¿qué pasa con nuestra masa monetaria como parte de la política monetaria del BCR? Todo un enredo, no. Repito, ¿qué pasa si hay poca liquidez? Eso significa que nuestra masa monetaria, que nuestro circulante, nuestro cash, nuestros billetes y monedas también se van a restringir, ¿no es cierto? Como parte de la política monetaria, ¿no? Que es lo que quería el Banco Central de Reserva al final. Y si esto se recorta, ¿qué pasa con el dinero de las personas? ¿Qué pasa con el acceso, mejor dicho, al dinero de las personas? Se va a recortar, nuestra demanda agregada va a retroceder, segunda gráfica. De este punto, ¿no es cierto?, inicial, va a bajar este punto rojo. Y si baja esto por efecto, ¿no es cierto?, algebraico, lineal, nuestro sistema de precios va a tender a retroceder, ¿no es cierto? Con lo cual, al final, nuestro índice de precios al consumidor y su variación porcentual en el tiempo, que no es otra cosa que que sistema de precios, que inflación, va a tender a retroceder. En resumen, si sube la tasa de referencia del Banco Central, la inflación tiende a retroceder. Y eso, ¿cómo va a incidir, por ejemplo, en nuestro, ahora sí me voy a quitar los lentes, cómo va a incidir, por ejemplo, en nuestro Producto Bruto Interno, ¿no? Nuestro Producto Interno también va a verse de alguna manera golpeado, impactado, y va a tender ya no a sobrecalentarse, ¿no es cierto?, sino más bien ya a controlar ese crecimiento que ha estado provocando previamente tasas altas de inflación. En pocas palabras hay que ver, y disculpen que sea tan efectista y tan simplón o simplista, o como quieran llamarlo, pero hay que ver al Banco Central como una suerte de Panadol, ¿verdad? Y en esto no me va a negar mi hermano que es pediatra, pero hay que ver al Banco Central como una suerte de Panadol y la fiebre, y mejor dicho, la inflación como una suerte de fiebre, ¿no? Bien, eso es todo. Espero haber sido lo más didáctico posible. Espero que hoy día hayan aprendido más de lo que es política monetaria, de que hayan aprendido más por qué el Banco Central se comporta a propósito de la tasa de referencia de esta manera. Por si acaso, la tasa de referencia la define un comité, ¿no es cierto?, de directores del Banco Central de Reserva, donde hay dos que están de más, ¿no? Y por lo general los comités del Banco Central son todos los jueves, ¿verdad? La tasa de referencia actual cambió, el último ajuste fue en marzo, es decir, en el mes antepasado, y llegó a niveles de 2,75, ¿no? Que está casi par y paso, ¿no?, casi a nivel, ¿no?, del estimado crecimiento de este año para la economía peruana. Listo, eso es todo, muchas gracias, hasta luego, cuídense mucho y ahorren.